Démosle la bienvenida a Carolina. Buenos días, iglesia. Qué felicidad estar hoy en este lugar. La verdad es que Dios me ha permitido, por su gracia, estar en otros escenarios haciendo teatro, pero definitivamente ninguno se compara a este, es el mejor. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Tícora, no sé de dónde viene mi apellido, pero yo soy de Cristo. y vengo hoy a traerles un mensaje que, como el pastor decía, espero anime su fe. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Impensable que los lamentos con Dios terminen en alegría. Y es que en realidad es impensable para el mundo, ¿verdad? Que a través de un lamento, un sufrimiento, nuestra vida pueda llegar a ser feliz. Y es que todos quisiéramos vivir en un ambiente perfecto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué situación quisieras estar? Pues ustedes seguramente pensarían en la mejor, ¿sí? Tener amigos, tener suficiente dinero, ¿verdad? Tener buena salud. Pero precisamente por eso uno de los cuestionamientos del ser humano ha sido ¿por qué tenemos que pasar por el dolor? ¿Sí? Porque si Dios es bueno no nos evita pasar las frustraciones, la soledad. Y porque si Dios nos quiere ver feliz, entonces no nos evita el dolor. Pero yo les voy a cambiar hoy la pregunta, iglesia. Y la pregunta que les quiero hacer hoy es, ¿será que más bien ese sufrimiento me puede llevar a dicha y a felicidad? ¿Será que los que hoy lloramos mañana podemos llegar a reír? ¿Será que a través de un sufrimiento podemos llegar a encontrar un verdadero gozo? Bueno, yo creo que sí, hoy vamos a despejar estos interrogantes y vamos entonces a buscar dónde está ese impensable en la Biblia. Y vamos a ir a nuestro primer punto de la enseñanza y es ¿por qué se termina en lamentos? Ese es el primer punto para los que están tomando hoy nota. Y vamos a ir rápidamente al Salmo 30, si tú trajiste tu Biblia. Entonces hoy saca tu Biblia y subraya este versículo porque hoy Dios te va a hablar. Salmo 30, vamos a fijar nuestra mirada en el verso 11. Y allí en el verso 11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callada. Entonces mira que aquí la Biblia nos está diciendo algo, pues está respondiendo nuestros interrogantes, y es que dice que Dios es capaz de convertir el lamento en danza. Es verdad que todos pasamos por sufrimientos. ¿Ustedes han pasado alguna vez por un sufrimiento? Creo que todos los seres humanos, ¿verdad? Pero también es verdad que todo ese sufrimiento con Dios termina ¿en qué? En alegría, muy bien, en danza. Y pues yo quise hoy abordar un personaje muy especial con el que me identifico mucho. Es un personaje bíblico y se llama Jacob, ¿sí? Y es que Jacob también a través de su sufrimiento conoció a un Dios. Pero vamos primeramente a saber qué fue lo que le pasó a Jacob para que su vida terminara en lamentos. Vamos a conocer un poco más de su historia. ¿Será que Jacob terminó en lamentos por sus malas decisiones? ¿Qué creen ustedes? ¿O será que Jacob terminó en lamentos por culpa de otros? ¿O sería porque Dios se olvidó de él? Bueno, pues si bien es verdad que algunas de estas cosas pueden llevarnos a la respuesta de por qué Jacob terminó en lamentos, quiero decirles que no hay ninguna otra razón más que la que él se alejó de Dios. Esa fue la verdadera razón por la cual Jacob sufrió, porque se alejó de Dios, se olvidó de Dios. Y vamos a ver más de su historia en Génesis 25. Acompáñenme por favor todos a la Biblia en Génesis 25. Y es que imagínense que Jacob nació en una familia con principios cristianos. Jacob tuvo un gran privilegio y fue conocer a Dios en su familia. Génesis 25:21 dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Isaac es el padre de Jacob, ¿sí? Y pues qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Para un hijo que llegáramos a nacer en una familia donde los padres se aman, se respetan, donde hay unidad, donde hay principios cristianos, ¿verdad? Todos hubiésemos querido nacer en una familia así, ¿sí? Y además que nuestros padres en algún momento nos hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Lloré porque tú nacieras, yo anhelaba tu nacimiento. Es algo que pues quisiéramos escuchar, ¿cierto?
Y además de eso, además de ese gran privilegio que tuvo Jacob, les cuento que también era escogido por Dios. Él había sido llamado y lo vemos en el versículo 23. Y él le contestó, dice la palabra: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y pues Dios ya estaba revelando el futuro de Jacob. Dios ya estaba diciendo: hey Jacob, yo te escogí para ser un líder. Porque aunque él era el menor de los 2 hermanos, ¿cierto? Pero dice la palabra aquí que Dios ya había decidido que el mayor le sirviera al menor. Y Dios lo había llamado para gobernar, para dirigir. O sea, era un joven que tenía un futuro prometedor. Jacob lo tenía todo, ¿sí? Pero pues como los jóvenes a veces nos desanimamos, eso dice la palabra, ¿no? Que los jóvenes tropiezan, flaquean y caen. Pues llegó su momento de flaqueza a la vida de Jacob, y a pesar de que él tenía todo esto, pues se volvió autosuficiente, ¿sí? Llegó un día el bichito de la autosuficiencia, lo picó, ¿sí? Y entonces se volvió egoísta, solo pensaba en él mismo y se olvidó de Dios, que era quien lo había llamado. Y entonces comenzó a traer dolor a su familia. ¿Y a cuántos nos ha pasado? Que a veces tomamos malas decisiones y nos apartamos de Dios, y como decía Adriana, ¿cierto? Vivimos momentos difíciles sin Dios. Y ahí en el versículo 35 vamos a ver qué fue lo que le pasó a Jacob. Dice: pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó. Ahí está hablando el padre de Jacob. Y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Pues imagínate que se convirtió en un engañador, en un mentiroso, dice la Biblia. Y él tomó abusivamente la bendición que le correspondía a su hermano. Y eso que le trajo a su padre, pues tristeza, ¿cierto? Porque pues nosotros, pues ¿para qué queremos nuestros hijos? Para que a ellos les vaya bien, para que tengan un futuro con Dios. Y mira con las que le sale Jacob a su papá. Lo engañó. Qué difícil hubiese sido qué difícil tuvo que haber sido ese momento, ¿verdad? Para Isaac ver a su hijo engañándolo, después de que le había dado la mejor educación, que se había esforzado por llevarlo al discipulado, que se había esforzado por plantar en él una semilla de Dios, ¿cierto? Y no solo eso, no solo traicionó a su padre y lo engañó, sino que además dice la Biblia que su familia también fue afectada, toda su familia sufrió división, y lo vamos a ver en el versículo 41 del capítulo 25. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano. Perdón, es el capítulo 27, verso 41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. No, pues imagínate, eso se volvió un caos la casa, ¿sí? Ya el hermano estaba buscando la manera de ¿qué? De vengarse. ¿Y qué trae eso para los padres? Pues dolor, ¿verdad? Y eso no paró ahí. Pensaríamos como no, eso fue todo lo que le pasó a Jacob. No, ahí no fue. Sino que además de eso, más adelante, Jacob experimentó un profundo dolor, porque ya cuando tomó la decisión de casarse, que es una decisión muy importante para los que están esperando tomar esa decisión, ¿verdad? Es la segunda decisión más importante después de decirle sí a Jesús. Y entonces resulta que pues vinieron consecuencias, porque Jacob se enamoró de una linda mujer. Y resulta que ese suegro de Jacob no le salió tan bueno. Y resulta que ese suegro, además de que quiso adueñarse de algunas de las posesiones que tenía Jacob, pues le mintió, le dijo: te voy a entregar a mi hija Raquel, pero le dio falea, le dio a la otra hija, para los que ya tenemos y hemos leído la historia, ¿verdad? Y resulta que él fue víctima de su propio invento. Así como él en algún momento mintió, engañó, ahora estaba recogiendo lo que había sembrado. Estaba sufriendo, ¿por qué? Por su propio pecado, ¿sí? Y vamos a ir a Génesis 37. Génesis capítulo 37, desde el versículo 31 al 35. Y Jacob, no paraban los lamentos, o sea, Jacob fue un hombre que lloró y lloró. Y por eso me identifico tanto con Jacob. La verdad es que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y vamos a leer ahí en Génesis 37. Dice: enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje:
encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Imagínate que no solo eran los engaños de su suegro, sino que ahora sus hijos lo habían engañado. Sus hijos le habían hecho creer que José, su hijo de su corazón, ¿sí?, no era su hijo preferido, sino era un hijo especial para él, y le habían hecho creer que estaba muerto, pero en realidad no había sido así, y le causó profundo dolor, ¿verdad? Dice la Biblia que no se dejaba ni consolar. Yo imagino que estaba en un tiempo de soledad y desierto, y decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mi hijo, ¿sí? Y entonces esta tristeza lo acompañó a él muchísimos años. No fue una tristeza de un fin de semana o de un mes. Él hizo duelo por su hijo muchos años. Esto nos lo cuenta Génesis 42:38. En la parte B del versículo dice: su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Ya él no aguantaba más, dijo: me moriré de tristeza, ¿verdad? Pues tremenda es la vida de Jacob, y nos da una enseñanza maravillosa, porque a veces nuestras decisiones pues nos llevan a vivir lo que estamos viviendo en el presente, decisiones que tomamos mal, y muchos de ustedes aquí dirán: sí, eso es cierto, yo me identifico con ese Jacob, sí, es verdad. ¿Y sabe qué? Yo creo que mi vida no puede ser cambiada, yo creo que ya no hay nada que hacer, porque tomé esa mala decisión y estoy viendo el fruto de eso. Y además yo creo que Dios ya no tiene una oportunidad, yo creo que ya me pasó y no va a suceder, pero Dios te trajo aquí a darte ánimo y a que cobres fuerzas. Amén. Bueno, y personalmente yo me siento muy identificada con la historia de Jacob. Como les he dicho, es mi personaje o algo favorito. Yo tuve gran privilegio de conocer a Dios, como lo mencionó el pastor. De pequeña yo fui la primera en mi casa de conocer de Jesús. O sea, en mi familia nadie conocía de Dios, todos eran muy católicos, ¿sí? Pero resulta que yo fui la primera y tuve el gran privilegio de traer a mis padres a la iglesia. Ellos conocieron a Dios pues a través de mi vida. Dios me usó, fui ese instrumento, ¿cierto? Pero resulta que cumplí mis 18 años y entonces también tuve mi momento de flaqueza como Jacob. Por eso no lo juzgo, por eso no le doy duro a Jacob, porque yo también fui igual. Y en mi juventud entré a la universidad a los 18 años, estaba inexperta. La verdad me enfrenté con cosas a las que dije no puedo con esto, es demasiado fuerte para mí. Y entonces vinieron las consecuencias. Empecé a tomar decisiones que me llevaron a alejarme, así como le pasó a Jacob, que se fue alejando poco a poco de Dios y ya no consultaba con Dios y ya no oraba a Dios, sino que comenzó a retroceder, y así me veo yo, retrocediendo a esa edad. Y ya más adelante les contaré otra partecita. Pero vamos a ver el segundo principio. Vamos a ir al segundo principio, que se llama: a Dios le encanta buscarte en los lamentos. ¿Sí lo ven ahí en las pantallas? Entonces dice: a Dios le encanta buscarte en los lamentos. Wow, este es mi favorito, este es mi punto favorito. Vamos a ir nuevamente al Salmo 30:11. Salmo 30:11, nuevamente, que es como nuestro texto hoy. Y ahí vemos en rojo, ¿qué letras ven en rojo? ¿Qué frase? Me quitaste, muy bien, la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Y es que aunque Jacob tuvo que vivir en medio del dolor, ¿cierto?, de la tristeza, del sufrimiento, pues imagínense que Dios escogió ese justo momento para presentarse a su vida. Impensable, ¿no? Porque cuando nos equivocamos, pues a veces nos han dicho: se lo dije. ¿No les han dicho? Cuando se equivocan: yo se lo dije, yo se lo advertí, ¿cierto? Pero Dios no se aparece a decirle eso a Jacob. Dice: Jacob, ¿qué pasó? Si tú eras el tremendo líder, ¿qué fue? ¿Cómo te desanimaste así? No, Dios aparece para abrazarlo, ¿verdad? Y Dios se aparece en esos momentos de sufrimiento, y yo le doy gracias a Dios porque tengo Dios que aparece en ese momento. Es difícil, en el día gris,
pero no para juzgarnos, sino para animarnos, ¿cierto? En ese momento de lamento. Y vamos a ir a Génesis 28, de los versos 10 al 13. Seguimos con la historia de Jacob y cómo él experimentó en su día de lamento al Señor. Dice Génesis 28, 10 al 13: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y tu padre Isaac. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Fue el mismo Dios el que lo visitó en ese momento difícil, ¿cierto? Y es que es impensable para nosotros que Jacob, siendo un pecador, pues Dios se presentara de nuevo. O sea, es impensable que aunque a veces nosotros le damos la espalda a Dios, cuando volteamos a ver, Él todavía sigue con sus brazos abiertos. Es impensable que aunque Dios sabe que mañana tú y yo vamos a fallar, que mañana tú y yo vamos a flaquear, hoy nos dé promesas. ¿No les parece? Tenemos un Dios increíble que a veces nos sorprende, que nuestra mente humana no cabe. Yo a veces le digo al Señor: Señor, no entiendo tu amor, pero lo disfruto. No entiendo tus bondades conmigo, pero estoy agradecida por tener ese Dios en mi vida. ¿Cómo es que vuelve a llamarlo después de todo eso? Después que causa todo ese sufrimiento, ¿cierto? Pues Dios conoce tu vulnerabilidad. Dios sabe que eres débil. Y no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho. Muchos aquí estamos como pensando en el pasado. ¿Qué hice? Y reflexionamos sobre aquellas cosas que hicimos mal, pero no. Dios siempre tiene una segunda oportunidad para nosotros y llega en el justo momento que lo necesitamos. Así me sucedió y creo que es con ustedes igual. Y vengo a contarles un testimonio de una persona, porque ustedes dirán: no, pero es que eso está en la Biblia y eso ya pasó hace mucho tiempo. Pues les traje hoy un video sobre un personaje que es muy conocido en la cadena televisiva de Univisión. Es un hombre que tal vez nosotros no lo hemos escuchado mucho, pero allí en México es un hombre de gran admiración y quiero hoy mostrarles el testimonio de él. Yo no sabía de religiones ni de Dios, pero en ese momento conocí por primera vez a Dios. Nací en una familia común y corriente, como cualquier familia, una familia disfuncional, una familia de artistas. Mi mamá fue bailarina del Ballet Folclórico de México toda la vida, coreógrafa también. Y mi mamá aparte es la hermana de Sergio Corona, que es el comediante de México, así se le llama, el comediante más respetado y en este momento el más viejo de México, ya tiene 86 años. Así que yo creo que por eso soy comediante, por mi tío. Bueno, soy mexicano de México, soy maya, de Miami, ahora porque hace 16 años vivo en Miami. Entré a la iglesia, pronto el pastor que estaba predicando empezó a decir: ¿por qué el varón como esposo, como padre, como hijo, como el que disciplina, como el que ama, como el que cuida a su esposa, como el que cuida la puerta de su casa, como el que cabeza de la familia? Empezó a hablar de todo esto. Y yo decía: yo no soy nada de eso. Y de pronto dijo: si tú no eres un varón que hace esto, tú eres una porquería de hombre. Casi quise levantar la mano. Yo era esa porquería de hombre. Llorando, yo sentí como un viento frío que me daba en la cara. Y yo sentía la voz de Dios que me decía: te estoy regresando todo. Te estoy regresando a tu familia y el corazón de tu familia. Y entonces la gente empezó a reconocerme y empezaron a aplaudir. Y llegó un momento en que toda la iglesia me estaba aplaudiendo. Muy bien. Bueno, ahí tuvimos que recortar un poquito el testimonio de él, pero básicamente lo que él habla es que pues Dios le permitió llegar a la televisión. De hecho, este hombre es bien reconocido allá en México, es muy importante en el área de la actuación y la comedia. Y resulta que pues Dios le dio una familia, le dio un hogar, pero pues la fama lo deslumbró,
¿sí? Comenzaron a ofrecerle buenos trabajos, empezó a ganar dinero y se fue apartando poco a poco de Dios. Y resulta que cuenta la historia que pues llegó su momento de dificultad, ¿cierto? Cuando el dinero se acabó, cuando esas cosas que pasan y son efímeras, pues ya desaparecieron como por arte de magia. Y él dijo, ¿y estoy solo? Ya la esposa lo había dejado, ya los hijos lo habían dejado y dijo, ay, ¿ahora qué hago? Estoy solo. Y se fue a su casa a pedir perdón a su esposa y su esposa le dijo, sí, yo te perdono, yo te doy una nueva oportunidad, pero ven a la iglesia. Y él se había puesto mucho tiempo separado de su esposa, que sus hijos asistieran a la iglesia, y sus hijos habían sido tocados en la iglesia y le decían, papá, ven a la iglesia, tú necesitas a Jesús. Y él le había dicho, no me inviten a esas cosas, y le daba mucho mal genio que lo invitaran. Y al final dice el video que él tuvo un encuentro con Dios en la iglesia, y era ese encuentro que estaba mencionando ahí, ¿verdad? Que él había dejado su hogar, había dejado su familia, había dejado sus hijos, había dejado lo que Dios le había entregado y se había convertido en un mal padre. Daba un mal ejemplo a sus hijos, abandonó así como lo habían abandonado. Recuerdan que dice que nació en una familia disfuncional. Ahora él estaba abandonando, ahora él estaba causando daño a sus hijos, ¿verdad? Y tuvo un encuentro con Dios y hoy en día es un hombre que le sirve a Dios. Es un hombre que ha usado la televisión allí en México para llevar la palabra, ¿sí? Y pues tremendo lo que Dios hace, ¿no? Se apareció a ese hombre en el día gris, en el día del sufrimiento le dio una oportunidad. Y dice que no ha escuchado mejor aplauso que el aplauso de la iglesia. O sea, ha estado en muchos escenarios haciendo muchas cosas, pero no hay mejor aplauso que el aplauso de su iglesia, donde le dijeron, ánimo, tú puedes, tremendo Dios, ¿no? Que sigue haciendo lo mismo, así como lo hizo Jacob, lo sigue haciendo, lo impensable de Dios. Sigue haciendo el Señor lo impensable. Muy bien, y es que a veces no entendemos el propósito del sufrimiento. Y en Romanos 5:3 la Biblia nos habla acerca de eso. Hay un propósito que Dios tiene a través de las pruebas que enfrentamos. Así que no te sientas frustrado, no te sientas como, no, es que a mí es el único que me pasa esto. No, Dios lo permite. Dios permite el sufrimiento con un propósito. Y dice Romanos 5:3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Es decir, el sufrimiento tiene un fruto, y era el fruto que necesitaba ver Jacob, ¿verdad? Necesitaba una entereza de carácter y perseverar, así como lo confirma Santiago 1:2 en su palabra. Santiago capítulo 1 verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Muy qué? Dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Aquí vemos otro fruto del sufrimiento, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, Dios ha empezado una obra en tu vida y Dios es fiel en perfeccionar esa obra todos los días, y a través del sufrimiento vas a tener estos frutos maravillosos, como lo dice aquí la palabra. Y a veces ustedes decimos amén, amén, sí, yo quiero todo eso, quiero perseverar, yo quiero ser una persona de esperanza, yo quiero traer luz a mi casa, pero cuando nos dicen, no, pero es que tienes que sufrir, ay no, yo como que no lo quiero, ¿cierto? Ahí lo dudamos un poquito, pero es que de esa manera lo desarrollamos, en verdad esa es la manera que Dios escogió. Y si Jacob no hubiese pasado por momentos de dificultad, si Jacob no hubiese pasado por momentos de soledad, ¿será que hubiera buscado a Dios? Es que cuando todo está bien es difícil buscar a Dios, porque ¿para qué Dios? ¿Cierto? Decimos, no, pues yo tengo todo, casa, carro, beca, felicidad, amor en mi casa, pues no necesito a Dios, gracias, así estoy bien. Como algunos en algún momento de nuestra vida le hemos dicho al Señor, ¿cierto? No, yo estoy bien, tranquilo, así estoy bien. Pero en realidad sí necesitamos a Dios, y lo reconocemos cuando somos más vulnerables. Cuando estamos en ese momento difícil decimos, ay, sí, es que Dios es el único que está ahí. Los amigos se van, las circunstancias cambian, claro, pero ¿quién va a estar ahí siempre? Dios, muy bien. Entonces, benditos sean esos momentos de lamento que nos llevan a Dios. Todo lo que te haga necesitar a Dios es una bendición. Dile a los que tienes al lado, todo lo que te haga necesitar a Dios es una bendición. Entonces es la bendición. Entonces el impensable de Dios a través del lamento, ¿no? Del sufrimiento. Muy bien. Y una frase célebre del teólogo Charles Spurgeon, porque el pastor todos, casi siempre en sus prédicas, él trae, ¿cierto?, pensamientos de hombres que marcaron esta generación y otras generaciones, y yo dije, no me puedo quedar atrás. Entonces yo traje hoy la frase de Charles Spurgeon,
Y dice, el cristiano se hace fuerte y se arraiga firmemente a través de todas las pruebas y tormentas de la vida. Es verdad, ¿cierto? Lo hemos comprobado. Y es que, como les decía, yo soy un testimonio vivo de eso. Bueno, como les conté, yo me alejé de Dios, yo me olvidé totalmente. Es más, yo recuerdo que cuando me estaba alejando de la iglesia, mis amigos de la iglesia me fueron a visitar a mi casa. Yo creo que mi mamá se acuerda. Y me fueron a visitar y me dijeron, ay Carolina, te extrañamos, vuelve. Ellos llegaron ahí todos emocionados y yo ya había cambiado de amigos. Ya mis amigos no eran los de la iglesia. Y yo, no, pues gracias por la invitación, pero deje así. Y yo no volví a la iglesia, me fui alejando. Y pues consecuencia de eso, yo hasta ese momento no había abierto mi corazón, la verdad, había decidido guardarlo, había decidido reservarlo. Pero en ese momento pues lo expuse. Ya no estaba Dios ahí guardándome y cuidándome, sino que yo me expuse demasiado y resulta que me envolví en una relación tóxica, ¿sí? En una relación difícil. Yo empecé a depender emocionalmente de esa relación y empecé a poner mis ojos y la mirada en ese hombre, ¿sí? Y resulta que eso nos terminó terriblemente mal. Eso fue desastroso para mi vida. Eso me trajo frustración, tristeza, porque ese que un día me dijo, ay, yo te voy a cuidar, pues me empezó, fue a golpear, literal. Sufrí golpes, sufrí maltratos, sufrí muchísimo dolor. De hecho, nunca se lo comenté a mis papás, ellos se enteraron hasta hace muy pocos años que eso me pasaba, porque me daba mucha vergüenza y yo decía, es que yo me lo merezco porque como yo escogí mal y yo no buscaba ayuda. De hecho, un día fui ya cansada de estos golpes porque en realidad, pues esta persona, sí, yo era como su saco de boxeo. Y resulta que pues era difícil, yo aquí lo cuento muy chistoso, pero en ese momento era mucho tormento llegar a la casa y saber que, ¿sí? Iba a haber alguien ahí agrediéndote y yo no tenía vida, yo me levantaba así súper mal, irme para el trabajo golpeada a veces, tenía que hacerlo y fingir que todo está bien, bien. Y entonces resulta que yo me fui alguna vez para una URI y dije, no, voy a poner una denuncia, eso no puede seguir, o sea, ya no más. Y me fui a una URI y la señora de la URI me dijo, no, pues, no denuncie, eso váyase para la casa, eso le tocó a usted, pues porque imagínese, esas decisiones que usted toma, terrible. Y yo me fui para la casa como, ay sí, de verdad, yo soy mala, esas son fruto de mis decisiones. Pero me acordé, en ese momento difícil, Dios me hizo acordar de mi iglesia. Estábamos en las Carpas Rojas, allí frente al colegio con el subsidio. Yo creo que algunos de ustedes estuvieron allí conmigo. Y yo recuerdo que ese culto, yo llegué mal. Yo dije, yo necesito a Dios, alguien que me escuche, hay alguien que me ayude. En mi casa no tengo paz, que se supone que en la casa pues sí, uno anhela pues que lo reciban con amor. En mi casa es un caos y ahora vengo a una URI que me defiendan y tampoco. Entonces voy a buscar al Señor. Y Dios ese día me dijo, ven a la casa de Dios. Y yo vine y yo no sé si el pastor recuerda que él fue el único, él me atendió en consejería. Me escuchó y me dijo, ven a tu iglesia, que Dios te va a levantar en este lugar, me dijo. Dios va a cambiar tu lamento en alegría. Y él fue y me escuchó. Yo decía, alguien me está escuchando, alguien me puso atención. Y él oró por mí, me animó. Y desde ese día mi lamento se convirtió en alegría. Dios usó en aquel momento había un Jesus Young, un Jesus Young en esa época, y yo me fui al Jesus Young y yo llegué, mejor dicho, recuerdo mucho el día que llegué, todas las mujeres contando testimonios, no, Dios hizo esto en mi vida, yo le voy a servir a Dios, y yo también pasé adelante a testificar, y yo sí, yo voy a ser una líder en esta iglesia. Esas fueron las palabras que yo recuerdo que dije, yo voy a ser una líder aquí en Veracá, yo me voy a comprometer con Dios. Y todas las mujeres al salir, todos los esposos, ay, bienvenida, les llevaban flores, bombitas, dulces, y yo sola. Esa vez yo recuerdo que cogí mi maleta y me subí, ahí en la 80 pasaba el bus para mi casa y me subí en mi bus y me fui para la casa. Y ¿saben dónde era mi lugar de orar? El baño, porque yo no podía orar en otro lugar de esa casa, tenía que orar en el baño. Y ahí, arrodillada, le decía al Señor, Señor, voy a tomar en serio, ayúdame a salir de esto. ¿Y saben qué pasó? Que esa persona tóxica, difícil, por la que hoy oro y le pido a Dios que también lo alcance el Señor,
esa persona se fue, me dijo, ¿sabe qué? Me aburrí, hasta luego, me voy de aquí. Y Dios, wow, lo hizo, lo que yo no podía haber hecho jamás, Dios lo hizo en un instante y alejó ese lamento de mi vida. Sucedió lo impensable, que yo dejara de sufrir por esa situación. Y empecé a servir a Dios, de verdad me comprometí, tomé en serio a Dios, así como Jacob, y Dios estuvo dispuesto a convertir, como dice ahí, a quitarme el traje de ¿qué? De luto y a ponerme uno de fiesta. Así como le sucedió a Jacob. Vamos a ir al versículo 32, 28. Acompáñame por favor en tu Biblia. Yo sé que yo hablo mucho, pero ya casi voy a terminar. Génesis 32, 28. Dice, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! ¿Dios qué hizo? Cambió su nombre. Le habían dicho engañador toda la vida. ¿Tú te imaginas a Jacob? Jacob significa eso. Y le decían engañador, ay, engañador. Y él acordándose, uy, mi pasado, uy, lo que yo hice, uy, sí. Pero ese día Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar así. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Y te voy a qué? A bendecir. ¡Wow! Dios es un Dios muy especial. Nos cambia hasta el nombre de Dios. Y además de eso cambió su destino. Ahí en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice, Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, ¿qué? He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Es decir, nadie me lo contó, esto no fue una historia que me contaron y yo me la creí y dije, ay sí, no, en realidad él dijo, yo he visto a Dios. O sea que Dios también cambió su destino y le dio un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso es porque en medio del sufrimiento hoy Dios quiere hacer eso contigo, quiere transformar ese traje. ¿Estás dispuesto a que Dios cambie hoy ese traje de luto y te ponga un traje de fiesta? Y vamos a ir a 1 de Pedro 5, del versículo 10 al 11. Ahí hay una palabra subrayada. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. ¿Cuánto duran las pruebas? Un poco de tiempo, tranquilo. Cuando tú vayas y estemos en la eternidad con Dios y mires atrás, dirás, ay, eso fue poco de tiempo nomás, para todo lo que Dios tiene para mí, para toda la alegría que Dios puede derramar en mi vida, ¿cierto? Y ahí, como dice el verso 11, al final, dice, a Él sea el poder para siempre, Él es digno de toda alabanza. ¿Qué quiere decir? Que la meta de Dios en medio de los sufrimientos es que tú y yo lo alabemos, lo glorifiquemos, digámosle gracias, siempre gracias. Entonces vamos a ir para nuestro tercer puntico. Dice, y con Él llegan las alegrías genuinas. Nosotros sabemos que el mundo vive alegrías, ¿cierto? Pero son ¿qué? Pasajeras, son efímeras ya. O sea, el momento, el instante. Pero con Dios las alegrías son así. No. El significado de genuino es verdadero, legítimo y real, ¿cierto? Dios nos da verdaderas alegrías que brotan de un corazón que experimenta la alegría en medio del dolor y la tristeza. Y vamos a leer ahí en el Salmo 30:11, nuevamente vamos a nuestro pasaje bíblico del Salmo. Y dice, está subrayado en rojo, para que te cante y te glorifique. Muy bien. Entonces Dios quiere que en nuestro corazón brote ¿qué? Una alabanza, porque Él nos trae verdaderas alegrías, alegrías genuinas que van a permanecer con nosotros, ¿cierto? Un corazón que lo alabe, aún en medio del sufrimiento, y se alegre en Él. Y vamos a nuestra historia de Jacob, porque pues llegó el tiempo de las alegrías para Jacob, ¿sí? Así como este año Dios nos dijo, ¿no? El año sin mancha, ¿sí? Con grandes alegrías. Muy bien, para ti también. Génesis 46, vamos a ir, por favor. Génesis 46, 29 al versículo 30. ¿Listo? Ahí dice, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Ahí está hablando del hijo del que antes se llamaba Jacob y ahora se llama Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo. ¿A quién había extrañado? ¿A qué hijo? A José.
había sido muy extrañado por su padre, pero dice ahí la palabra que lo volvió a ver. Hubo un reencuentro con José y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir, ya te he visto y aún estás con vida. De esos años de dolor, esas lágrimas en que se convirtieron, las lágrimas que había derramado Jacob, ¿cierto? Por su hijo, todos los días recordando: ay mi hijo, y llegó el día de verlo y ahora lloraba ¿de qué? De alegría. Muy bien, lo impensable, que lloremos de alegría, ¿cierto? Y con Dios nuestros sufrimientos serán recompensados. Llegará el momento de la alegría a través de todas esas circunstancias que has tenido que vivir. Uno de esos grandes tristezas, porque pues no es que ya se acabó el sufrimiento, no, eso yo ya sufrí, ya, no. En este momento algo que ha traído bastante tristeza a mi corazón es acerca de mis hijos, Santi y Sebas. Algunos de ustedes los conocen, otras personas los conocieron. Ellos no están en este momento en la iglesia, pero yo le creo a Dios. Así como José tuvo que estar lejos de su padre un tiempo y regresar y abrazar luego, así ellos regresarán. Y yo oro por eso, porque yo los consagré en esta iglesia. Aquí ellos me vieron servir a Dios. Y yo creo que también, aunque hay días que la verdad, mi corazón se parte. Yo veo a los jóvenes de la iglesia tan apasionados, tocando, adorando a Dios, sirviendo, y yo digo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué Santi y Sebas no están aquí? Y me duele, ¿cierto? En mi corazón de mamá, un hijo, ¿verdad? Cómo nos toca a nosotros los padres, los hijos, profundo. Quisiéramos que estuvieran con nosotros y pues no verlos aquí, hoy, sentados ahí donde tú estás, pues me llena es más de amor y gratitud, y le digo: Señor, yo sé que así como José, yo los volveré a abrazar y me llenaré de mucho gozo y mucha alegría cuando ellos estén aquí. Lo impensable, ¿cierto? Ahora, ya después de que vemos que Dios nos anima en nuestras tristezas y nos da alegría, nos cambia el traje, ¿qué será lo último para lo que Dios quiere que suframos? Y ahí en el Salmo 30, verso 11, el último pedacito del versículo dice: y no me quede ¿qué? Callado. Yo le doy gracias a Dios porque en estos 11 años que llevo de estar aquí en la iglesia, Dios no me ha permitido callar. Y así callar a las piedras hablarían, dice la palabra. Y Dios me ha permitido estar aquí hoy como un testimonio. La verdad me siento muy privilegiada, muchísimo, de estar aquí compartiendo un poco de de lo mucho que ha hecho Él en mi vida. Y le digo a Dios: Señor, ¿sabes por qué estoy acá? No porque sea la mejor predicadora, no porque sea la más elocuente o me sepa toda la Biblia del derecho y al revés, porque estoy en proceso de ser moldeada por el Señor. Pero estoy aquí es por eso, porque no me quiero quedar callada, porque quiero contarle a todos lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Él me ha restaurado y me ha cambiado, ¿sí? Y ha traído algo diferente. Entonces, Dios, ¿para qué trae sufrimiento a ti? ¿Para que seas tú un faro en medio de los sufrimientos que experimentan otros? ¿Será? ¿Para que tú te vuelvas consolador del que sufre? Y hoy entiendo a los papás cuando sufren. Hoy veo a un papá sufrir y ya no lo abrazo igual. No le digo: ay, sí, siga orando por su hijo que va a venir, amén. No, yo ahora lloro con ese que llora. Y para eso Dios te permite pasar por el sufrimiento, no para que tú te quedes callado, sino que le digas al otro: mira, hay esperanza, Dios te puede dar un nuevo comienzo, un final diferente. Para eso Dios te permite sufrir, ¿verdad? Y esto es impensable, ¿cierto? A veces uno dice: no, en el sufrimiento es sufrir y sufrir y siga sufriendo, ¿cierto? Y ay, pobrecito yo hoy. No, en realidad Dios no quiere eso con el sufrimiento. Lo impensable de Dios es que en el sufrimiento podemos agradecerle, ¿verdad? Y en Génesis 48, versículos 15 y 16, vamos a ver los últimos días de Jacob. Aquí ya estamos en los últimos días. ¿Qué hizo Jacob en los últimos días? Dice que el Dios cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. ¡Wow! O sea, imagínate que Jacob dejó un legado a una generación. Ahí estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés, que eran sus nietos, los hijos de José.
Y entonces ahora les estaba diciendo, mira que el mismo Dios que me ha cuidado, que el mismo Dios que me ha enseñado, que Él está en mis lamentos, en mis fragilidades y debilidades, y que en su poder yo me fortalezco. Ese Dios que me ha revestido de alegría, que ha hecho lo impensable, esté con mis generaciones. ¿Y tú cómo estás así? ¿Cómo estás viviendo lo impensable de Dios? Quiero que tú te preguntes para ti mismo, ¿solo estás pensando en tu propia realización, en tu propia conquista, o estás pensando en dejar un legado? Porque te están viendo. No te lo dicen tus hijos, pero ellos te están viendo. Entonces necesitas dejar un legado. Y yo le doy gracias a Dios porque esta misma palabra del Salmo 30, Dios me la dio a mí cuando llegué a la iglesia y empecé a servir en el ministerio de danzas. El ministerio de danzas fue el primer ministerio donde yo serví. Y yo, la verdad, lo hice porque dije, no me voy a quedar callada. Le voy a alabar a Dios, voy a alabar con todo mi cuerpo, con todo lo que yo soy, con mi corazón. Voy a tener una alabanza y una adoración para Dios. Y entonces empecé aquí en este ministerio y recibí justo esta palabra de Dios para estar ahí sirviéndole, ¿verdad? Y qué bonito fue porque gracias a ese servicio, pues, fui muy restaurada y muchas jóvenes que en ese momento estaban ahí también fueron muy ministradas y entendieron que Dios nos llamó ahí a estar en un ministerio a servir, es para glorificar y para amar más a Dios, ¿cierto? Y ahora, pues la que lloraba antes, ahora ríe y soy yo. Dios me ha dado aquí una familia en la iglesia, Dios me dio un esposo que es, mejor dicho, me consiente, es que no, hasta me hace la comida y todo, me cocina súper rico. Es impensable para las mujeres que el hombre cocine en la casa, ¿cierto? Pero a mí me tocó, gracias a Dios, porque fui específica en la oración y le dije, Señor, que le guste la cocina, y amén, Dios me lo concedió, y entonces Él es el que cocina delicioso. Y entonces Dios restituyó esos años de sufrimiento y ahora tengo una hija linda que en su momento cuando pues el Señor me la regaló no entendí por qué, pero Dios me comprueba con esa hija que ustedes han visto, se llama Ami, y ella pasa aquí adelante a danzar conmigo y ella, digo, Señor, estoy dejando un legado, gracias, y ella me llena de alegría porque ella adora a Dios, así como ustedes la ven, espontánea y a veces un poquito perdida, pero a ella le encanta adorar a Dios y yo digo, gracias Señor, estoy haciendo bien la tarea, gracias porque a través de ese lamento tú de verdad cambiaste todo mi lamento en danza. Y justamente en este Jesus Young, ¿quiénes dicen? Amén, yo quiero ir. Ay no, los peniles son una bendición, pero este Jesus Young es bien especial y le doy gracias a Dios porque estoy en el equipo de preparación. Por allí me verán los jóvenes en este Jesus maravilloso y le digo al Señor, ay Señor, gracias porque no me quedo callada, sigo confesando el mensaje, sigo animando a jóvenes porque pues yo fui joven, sí, ya no tanto, pero en su momento sí, y yo sé que nuestros jóvenes tendrán un tiempo wow con Dios, entonces todos están cordialmente invitados a ir a este hermoso Jesus Young, además porque, ¿saben qué? Además porque en mi colegio yo conocí a Dios en el colegio y ¿saben qué? Hubo una chica de lado que no se quedó callada, ella me testificó, me dijo, venga, ¿usted quiere ir a un Jesus Young? Y yo, ¿qué es eso? No, camine que es el fin de semana, eso está genial. Y me fui, mi vida fue cambiada en un Jesus Young, yo, wow, tremendo, qué cosas me sucedieron a mí a los 13 años cuando llegué a la iglesia, gracias a que ella no se quedó callada, hubiera podido decir, ay no, tan chévere, yo me voy para mi Jesus Young y chao a los demás, pero ella me lo compartió, así que yo le doy gracias a Dios porque yo quiero ser esa que no se calla, sino que confiesa que Dios quita ese traje de lamento y pone uno de danza, ese que confiesa a Dios, así que todos nos vamos para Jesus Young. Cortar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.